Muy buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Continuamente en la palabra de Dios vemos este salmo como la escritura nos lleva al Señor. El salmista reconocía el poder de Dios, la bondad de Dios, pero también reconocía que Dios hace justicia, que es un Dios justo. Y sin la palabra de Dios, sin el Espíritu de Dios, el salmista no podía reconocer su maldad y su pecado delante de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios continuamente nos llama a acercarnos a Él, a decirnos lo que decía el apóstol Pedro: somos un pueblo comprado por la sangre de Cristo, un pueblo que es llamado por Dios a la alabanza, a la adoración, pero también que nos da una misión a ti y a mí en esta vida, y es anunciar su palabra, y a través también de nuestro testimonio. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos
Pero esa libertad no es ocasión para que nosotros sigamos pecando, dice el apóstol Pablo. Esa libertad que Dios nos ha dado es la libertad del pecado, de que estamos arraigados como lo original. Venimos de un hombre de pecado que es Adán y estamos amarrados ahí, hermanos. El Señor nos ha liberado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado una fe, un amor, un bautismo, un espíritu. Misma fe, el mismo amor, el mismo espíritu nos une hoy en ti, Señor, adorarte como siempre. Adorarte,
Pueden sentarse, por favor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenos días. Me da mucho gusto verlos. Hoy es un domingo especial, como sabemos, porque pues primeramente Dios estamos humildes. Gracias a Dios que nos podemos mover, que podemos caminar, que podemos tomar y que estamos aquí presentes hoy para alabar a nuestro Señor. Es un día especial, ¿cierto o no? Amén. Sí, amén. Pero también es un día especial porque hoy celebramos la Santa Cena. Es un día especial en el cual participamos como familia, como miembros de la familia de Dios, de la Santa Cena. Yo les quiero preguntar, imagínense por un momento que están soñando. Imagínense todos por un momento que están soñando. Todos hemos tenido algún sueño, a lo mejor triste, a lo mejor alegre, a lo mejor contentos, no sé. Pero pues imagínense ese sueño. Y que en este sueño va a ser muy especial. Este sueño es muy especial. En este van a ver serafines adorando a Dios, proclamando con todas sus fuerzas: Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor. Imagínense ese sueño. ¿Cómo estarías tú? ¿Qué harías tú en ese momento? Isaías no tuvo un sueño, tuvo una visión. Contempló la majestad de Dios eterno en su trono, lleno de su gloria. Al ver la santidad, Isaías reconoció su pecado y entendió que no era digno de estar en su presencia. Pero Dios, en su gran misericordia, y lo limpió, lo quitó su culpa y le concedió el perdón. ¿Por qué leer este pasaje en la Santa Cena? Esto es lo que Dios quiere producir en nuestro corazón cuando participamos de la Santa Cena. Reconocer la majestad y santidad de Dios. ¿Se escucha mejor? Sí. Gracias. Ok. ¿Por qué leer este pasaje de la Santa Cena? Número 1, reconocer la majestad y la santidad de Dios. Ese es el tema importante de lo que nos reunimos el día de hoy. También recordarnos, y esta semana creo que es muy importante, el tema de vivir en santidad. Muchas veces nosotros lo dejamos en el aire, ¿no? Decimos, sí, ese sí es cierto, Dios es santo, 3 veces santo. ¿Y yo qué? Pues tú tienes que vivir en santidad. Recibir con fe el perdón de Cristo. Y por último, acercarnos con humildad y con gratitud de celebrar la Santa Cena. Punto. La santidad revela nuestro pecado. En Isaías 6, del 2 al 3, dice así: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Aquí lo que vemos son los serafines que nos describen la majestad y la santidad de nuestro Señor. Contemplamos y vemos totalmente su hermosura de nuestro Dios, que es 3 veces santo. Al participar de la Santa Cena, hermanos, entramos de una manera simbólica en su presencia, como lo describe aquí en el pasaje Isaías. En 1 de Pedro 1, 15 al 16 dice: porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Cuando Isaías ve al Rey de los ejércitos en su esplendor, solo puede reconocer su condición. ¿Qué dice en Isaías 6:5? Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La santidad, hermanos, revela la única realidad: que somos pecadores. Que somos pecadores. Isaías, al contemplar la santidad, inmediatamente reconoce y proclama su pecado.
en la Santa Cena significa que tenemos que examinar nuestra vida y reconocer lo que no le agrada a Dios. ¿Cuántas veces no has querido no saludar a alguien? ¿Cuántas veces te has volteado? ¿Cuántas veces has ignorado? ¿Cuántas veces no has querido tratar de confrontar y platicar y unir en lo que está pasando? Es momento, hermanos, es momento. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El perdón restaura nuestra comunión con Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar en sus tenazas, y tocando sobre él mi boca, dijo: he aquí, esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El carbón simboliza la purificación que solo Dios puede dar. En Cristo Jesús se logra esa purificación. ¿En dónde? En la cruz, hermano. Bueno, cuando murió por nosotros. La Santa Cena no es para los perfectos. Insisto, la Santa Cena no es para los perfectos, sino para los que perdonan y que vienen con gratitud y reverencia. Pongámonos a cuentas con nuestro Señor. Señor Dios mío, muchísimas gracias por permitirnos estar juntos como familia y como iglesia, Señor. Gracias, Padre, por venir al mundo y morir por nosotros. Gracias porque nos permites participar de esta Santa Cena, Señor, que le entregamos solamente a ti. Te pido, Padre, que tú perdones todos nuestros pecados, que limpies todo lo que está en nuestro corazón mal, que seas tú en todo momento, Padre. Muchísimas gracias, Señor. Límpianos y protégenos, Señor, haciendo tu voluntad. Por Cristo Jesús. Amén. Características importantes de la Santa Cena. Uno es la fe en Cristo. Solo los creyentes pueden participar de la Santa Cena. Debemos de participar con respeto, unidad y amor. La Santa Cena, hermanos, es un acto de obediencia que Jesús estipuló, dejando claro que todos debemos de participar dignamente. No es opcional. Dignamente. No es opcional. En 1 Corintios 11, de 23 al 26 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero pedirle a mi hermana Vero, por favor, si puede orar por el pan. Padre, muchas gracias, Señor, gracias por este pan, pero más que nada por lo que representa, Señor, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, humillado, lacerado, golpeado, Señor, hasta la muerte, Dios, por algo que Él no hizo. Esa muerte la merecíamos nosotros, Dios. Pero gracias, Señor, porque solamente Él podría cumplir tus demandas, Dios, todas tus demandas, Padre. Alabado seas, Señor, y bendito seas, Padre. Señor, te quiero rogar, Padre, porque pues esto nos recuerde cada día el amar más en santidad y odiar el pecado, Señor, cada día de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a que eso sea posible, Señor. Ayúdanos a cada día ir dándole muerte a nuestra carne, Dios. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, Señor, y ese amor. No hay muestra de amor más grande que ella, Señor. El dar su vida en rescate por muchos. Alabado sea el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y es en el nombre que es sobre todo nombre que oramos y agradecemos todo esto. Amén. Amén. Participemos. Tomamos. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Quiero pedirle por favor a mi hermano Elías si puede orar por lo que representa la copa. Padre, te
alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y hoy, a pesar de que somos indignos de venir delante de ti, tú nos has hecho dignos a través del derramamiento de sangre de tu Hijo Jesús. Padre, sabemos que esta copa que representa la sangre de tu Hijo no es simplemente fruto de la vida. Hoy representa algo muy especial, que es precisamente la sangre derramada de Cristo, y para nosotros el perdón de pecados, Señor. Gracias, Dios, porque es un sacrificio que solamente Él pudo haber llevado a cabo, el poder derramar sangre perfecta de ese Cordero perfecto, Señor, que solamente alguien como Él pudo lograr, Señor, alguien en perfecta santidad, porque era Dios en la carne. Gracias, Dios, por lo que esto representa, por este mandato que nos dejó tu Hijo y que hoy recordamos con tanta solemnidad. Gracias por invitarnos a la mesa, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de todas las cosas malas que hacemos. Tú eres bueno con nosotros, y nos redimides y nos ayudas a continuar y nos traes a la mesa, Señor. Bendito sea Dios, y gracias, Dios, por lo que esto representa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Participemos de la... Así pues, todas las veces que comieres de este pan y beberes de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordemos, hermanos, fuimos limpiados por su sangre, vivamos por su gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar de tu presencia, desde tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Quiero levantar aquí mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar de tu presencia, de tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
tú eres nuestro Dios grande y poderoso Dios. Recordamos que un día moriste en la cruz, pero no quedaste ahí, Señor, sino que resucitaste. Y recordamos que tu cuerpo fue partido. Recordamos que tu sangre fue derramada, Señor, gota a gota, para limpieza de pecados, para limpiarme de pecado, Dios. Y hoy te alabamos y cantamos y decimos: recibe toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno de ser alabado, bendito Rey. Como iglesia te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Buenos días, mis hermanos. Como hemos estado viendo en las últimas semanas, obviamente eliminando lo que fue nuestro aniversario la semana pasada, hemos estado viendo el libro de Job, y en ese sentido vemos que el libro de Job pues, nos trae como personaje principal precisamente a Job. Y vemos que Job es un hombre sincero, es un hombre que ama a Dios, es un hombre que la misma Biblia lo define como un hombre temeroso de Dios. Le obedece en todo momento, en todo lo que hace. Él tiene a Dios en su mente y lucha por ser un hombre piadoso. Y al mismo tiempo hemos visto cómo hay un mundo espiritual moviéndose y tomando decisiones sin nosotros darnos cuenta, y somos afectados muchas veces, para bien o para mal, en esas decisiones que se toman en este mundo espiritual. Vimos que hay una reunión celestial y que hay un adversario que le dice a Dios: Job te está siguiendo porque tú lo estás bendiciendo. Tú lo tienes cercado, ¿verdad? Y no permites que ningún mal le caiga. Yo no puedo optar en contra de él porque tú lo tienes cercado, tú lo tienes protegido. Y le propone a Dios: quítale las bendiciones que le has dado y verás cómo Job maldice tu nombre en tu propia cara. Dios acepta esta petición. Y Job no maldice a Dios. Todo lo contrario, lo exalta. Y vemos en el capítulo 2 que hay esta misma escena se repite una vez más. Y este adversario le dice a Job, le dice a Dios: Job no ha maldecido tu nombre porque tú lo tienes protegido. Todavía su cuerpo está en perfectas condiciones y seguramente dentro de Job está la idea de que en algún momento puede recuperar lo que ha perdido, incluyendo sus hijos. Puede volver a tener más hijos. Y el adversario nuevamente le dice: toque su cuerpo y verás cómo ahora sí te va a maldecir. Dios accede, pero sigue protegiendo a Job porque le dice: no toques su alma. Hay una protección por parte de Dios hacia Job. Así es que Job lo tenemos sufriendo una enfermedad terrible. Decíamos la última vez que vimos el pasaje, el capítulo 2, que quizá era una enfermedad que únicamente Job ha sufrido durante toda la historia de la humanidad, una enfermedad diseñada exclusivamente para él. Job empieza a pensar que es mejor la muerte que seguir padeciendo lo que está sufriendo. Es mejor morir que seguir padeciendo esta enfermedad. Y vemos un cuadro muy duro, porque el hombre más rico de esa zona ahora está seguramente, ¿verdad?, porque las costumbres judías, está sentado a las orillas de la ciudad en un basurero donde se depositaban las cenizas, rascándose con la propia basura que hay en el lugar. Un trozo de una vasija, de una olla rota, y que hoy, en ese momento, es lo único que puede calmar un poco la picazón que sufre. Es lo único que quizá le trae un poco de consuelo. Y después llegan sus tres amigos. Y sus tres amigos están totalmente impactados por el cuadro que ven con Job. Y la reacción de ellos es sentir empatía por Job, ponerse junto a Job y no decir nada. Han guardado silencio. Han llorado, han exclamado dolor junto con Job. Han esparcido también polvo, entendemos ceniza, por
por encima de ellos. Pero hoy estaremos viendo que ese tiempo de 7 días que guardaron el silencio ha terminado. Y van a empezar los diálogos. Y van a empezar a discutir, empezando por el diálogo de Job. Y veremos cómo erran tanto Job como sus amigos el discurso. Y es evidente que lo que está pasando aquí es que sus amigos aman a Job. Y han empezado bien guardando silencio, pero van a empezar a emitir su opinión. Y están tratando de buscar un porqué. Job sufre lo que está pasando. Están tratando de encontrar un motivo. Quizá en el fondo de su corazón lo que desean es que Job encuentre esa razón para que sane. Que ellos tengan la capacidad de decirle a Job y demostrarle a Job dónde estuvo su error, para que él pueda enmendar la situación y pueda salir del gran problema en el que está. Porque ellos tienen seguramente una teología muy simplista que ya hemos hablado en este libro. Porque ellos seguramente piensan que si Job le está pasando mal es porque hizo algo mal. Hay pecado, hay malas decisiones detrás de ese sufrimiento. Y piensan seguramente que un hombre bendecido por Dios es porque camina en obediencia, porque camina en santidad. Puede ser que en ocasiones sí sucede eso, pero no es una regla. Por lo mismo, déjame hacerte 2 preguntas. ¿Será que nuestro sufrimiento siempre tiene un motivo, ya sea por una mala decisión o por un pecado? ¿Qué piensas? ¿Será que cuando somos bendecidos es porque hemos caminado en santidad, porque hemos obedecido a Dios? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites reflexionar en muchas cosas de nuestra vida, Señor, y empezar a tener posturas de lo que pensamos, por qué lo pensamos. Y a veces, Dios, nos das la bendición a través de tu palabra de corregir esas malas ideas, Señor, que llegamos a tener. Señor, ayúdanos, Dios, a reflexionar en el tema del sufrimiento, Padre, entendiendo si siempre es motivo de nuestra culpa el por qué sufrimos, o hay algo que tú quieres tratar en nosotros y que quizás solo tú conoces. Señor, ayúdanos a ser fieles aún en el sufrimiento, ayúdanos a ser seguidores tuyos y a no claudicar a pesar de que la estemos pasando mal, a pesar de que los problemas nos asfixien, nos ahoguen. Señor, que no te busquemos porque queremos la bendición de salir de nuestros males, sino que te busquemos por quién eres tú, por lo maravilloso que eres, por el gran Dios que eres y por el perdón de pecados que tú nos das a través de Cristo. Señor, bendice nuestra vida, entendiendo que el sufrimiento es parte de estar aquí en el mundo, Señor, y que muchas veces no lo podemos evitar, pero que reflexionemos que a veces es por consecuencia de lo que nosotros hacemos. En el nombre de Jesús te ruego que abra nuestros ojos. Amén. Amén. Empezamos entonces el capítulo 3 del libro de Job y dice, versículo 1: Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afrénlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldígala los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurézanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Nuestro primer encabezado: valentía en días de amargura. Entonces, estamos viendo a un Job sumamente trastocado por la situación que está viviendo.
Y si bien no ha dicho con sus palabras, no ha maldecido a Dios, sí está maldiciendo el día de su nacimiento. Y esto se da porque entre la mente de Job y su alma, su espíritu, hay una gran batalla. Ella había sufrido, ella había tenido esta batalla anteriormente, ¿verdad? Cuando perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos y también perdió a todos sus criados, a todas las personas que le ayudaban en el trabajo. Pero Job salió victorioso en ese momento, no tuvo mayor problema y bendijo el nombre de Dios, exaltó al Señor. Pero ahora la cosa se ha puesto más difícil y no solamente está en la miseria, también está padeciendo en su salud física. Está luchando contra el sufrimiento corporal. Y hay una lucha entre su mente y su alma. ¿Qué está pensando? Seguramente, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy atravesando esto? Y seguramente también está pensando, ¿qué están pensando mis amigos? Que solo los veo llorar, que los veo pasar la mano. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Y quizás son las mismas preguntas que alguna vez tú y yo nos hemos realizado. ¿Por qué tenemos que sufrir los golpes que quizá hemos sufrido o que vayamos a sufrir? ¿Qué pasó? Difícilmente encontraremos la respuesta, pero trataremos de entender un poco más este concepto conforme vayamos viendo el libro. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué pasó? Inclusive, ¿qué pensarán los demás de mí cuando yo estoy en sufrimiento, cuando la estamos pasando mal? Y es ahí donde entramos a un nuevo campo de batalla. Job está en él y está maldiciendo el día de su nacimiento. Porque está luchando, hay una lucha en su mente. Y sencillamente piensa, si yo no hubiera nacido, no estaría en esta situación. Porque el evento de perder todas sus posesiones, a sus hijos y a sus empleados, y ahora la situación de su salud, de su enfermedad, ¿sabes? Este tipo de cosas cuando las sufrimos solamente son la puerta para empezar a enfrentar tú y yo una lucha. Quizá cuando estamos enfrentando algún momento difícil de nuestra vida, las cosas que nos suceden sencillamente nos agarran totalmente desprevistos y no tenemos tiempo para reaccionar, pero los días posteriores empezamos a meditar por qué está pasando lo que está pasando y empieza una lucha entre nuestra mente y el alma, porque nos estamos enfrentando a un momento sumamente doloroso. Job no solamente está maldiciendo el día de su nacimiento, se va más atrás y maldice el día de su concepción. Un estilo poético hermoso. Permíteme un paréntesis. La poesía hebrea está utilizando, o siempre, casi siempre utiliza paralelismos, ¿verdad? Compara cosas, utiliza metáforas. Tiene hipérboles, exageraciones de algunas situaciones. Y quizá a veces no lo entendemos porque la poesía occidental o nuestra poesía es distinta, ¿verdad? Porque nuestra poesía se basa más en rimas, en palabras que suenen muy parecidas. La poesía es más de conceptos. Y en ese aspecto, cuando tú y yo leemos poesía, la poesía en este caso de la Biblia, que la poesía hebrea, vamos a entenderla mejor. Porque no vamos a encontrar rimas, vamos a encontrar conceptos, vamos a encontrar paralelismos, vamos a encontrar metáforas, vamos a encontrar hipérboles. Nos va a ser más sencilla de entender. Así es que Job está en este punto, pensando que es mejor no haber nacido y tener que enfrentar la situación tan catastrófica que estamos enfrentando. Job no ha maldecido a Dios, pero sí le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Fue una pésima idea permitirme que yo naciera. Fue una mala idea traerme al mundo para que yo sufra lo que hoy estoy sufriendo. Job no maldice a Dios, pero está atentando contra la sabiduría de Dios, diciéndole que él se equivocó el día que lo trajo al mundo. ¿Ha habido alguna ocasión que te hayas sentido así, mi hermano?
hubieras preferido no haber nacido? Cuidado a veces con lo que decimos o con lo que pensamos, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos a tener inclusive ese tipo de pensamientos, es decirle a Dios, no eres tan sabio, te equivocaste, no tuviste que haberme traído a este mundo a sufrir lo que hoy estoy sufriendo. Y Job llega al versículo 4 y dice, sea aquel día sombrío. Y lo que está haciendo es recordarnos el día de la creación, pero de una forma contraria. Porque recordemos que en la creación lo que hizo Dios, que pidió, hágase la luz. Pero ahora lo que está diciendo Job, que en el día de su nacimiento no haya luz. Que la creación no obedezca a Dios y que ese día no haya luz, que haya oscuridad, que haya tinieblas. El día en que él nació, él considera que toda la creación debe darle la espalda a Dios y no obedecer su mandato. Y esta misma idea la va a estar recordando constantemente Job hasta llegar al versículo 6. Esto es algo muy característico de la poesía hebrea. Job después empieza a hablar de personas que sueltan maldiciones, pero estamos hablando estrictamente de brujos, que ya desde ese tiempo existían. Y él pide que esos que maldicen, esos que hacen brujería, terminen maldiciendo también el día que él nació. Si hay un día en el cual esos brujos deben de maldecir y soltar todo su poder y todas sus maldiciones, es el día en que Job nació. Quiere maldecir tanto su día que dice que debe de ser maldecido como aquellos que son maldecidos por los marineros cuando los amenazan por despertar al Leviatán. Mis hermanos, el Leviatán ha levantado muchísimos debates dentro del pueblo cristiano. Unos dicen que sencillamente es un cocodrilo. Otros inclusive se atreven a pensar que es la evidencia de la existencia de los dragones en la Biblia. Inclusive hay un grupo de cristianos llamados creacionistas que ellos tratan a través de la ciencia comprobar todo lo que la Biblia dice, y ellos terminan diciendo que es la comprobación de la existencia de los dinosaurios dentro de la escritura. Pero lo más cercano a la realidad es que el Leviatán sea una figura mítica hebrea, que no, evidentemente no existió. La idea de un monstruo marino, el cual tenía el poder de poder salir, fregar tal brinco y es de tal tamaño que puede comerse el sol y eclipsar toda la tierra. El Leviatán era más un mito de los marineros de ese tiempo. Podríamos decir, era su chupacabras. Entonces, lo que estos grupos terminaban haciendo era decirle a los marineros: voy a despertar a Leviatán a través de mis maldiciones para que te ataque cuando estés en alta mar. Imagínate la boca de un marinero, lo que les decían a estos brujos. Pues de esta manera, Job pide que sea maldecido, tal y como los marineros maldecían a estos brujos, esos que hacen el mal, que así debe de ser maldecido el día de su nacimiento. Esto no es más que una expresión por parte de Job de su dolor, y está equivocado al señalar a Dios que ha sido un grave error el traerlo a este mundo. Pero sabes, más que empezar nosotros a querer criticarlo, a señalarlo, que es muy común en nosotros, ¿por qué no mejor enfocarnos más en su honestidad? Job está pasándola realmente mal. Y si hay algo que tú y yo tenemos que aprender es a dejar de ver el puntito negro en toda la sábana blanca y empezar a ver más la sábana blanca y olvidarnos de esa manchita. Porque Job está siendo totalmente honesto y no tiene ninguna postura fingida delante de Dios. Es honesto aún con Dios, aunque esté equivocado. ¿Sabes? Dios se va a encargar, y lo veremos más adelante por ahí en el capítulo 38, de corregir todo este tipo de situaciones. Porque sabes, Dios lo está escuchando. Él también está guardando silencio
silencio como lo guardaron en algún momento sus amigos, pero está ahí con él, escuchando todo lo que está diciendo. Porque Dios, mis hermanos, debe de tener la certeza de que nunca se separará de ti, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. A pesar de que podemos llegar a pensar que no está con nosotros, Él ahí está, guardando silencio, escuchando cómo sufres. Quizá, no sé, algún día te has sentido de esta manera, pensando que desearíamos que alguien terminara destruyendo al mundo para que dejemos de existir. Ya no queremos sufrir más. Que Dios borre del calendario el día que nacimos, que nos borre de la existencia de este mundo, que Dios revierta la creación. Aún Job desea que la matriz de su madre fuera estéril. ¿Sabes? Pero Job no está pidiendo dentro de su lamento que Dios le restituya lo que ha perdido. Job lo que está buscando es desesperadamente tener dirección y tener valor. Porque lo que hay en Job es duda. Duda. Porque seguramente le está pensando, yo trataba de hacer todo bien, Señor, hacer sacrificios por mí, hacer sacrificios por mis hijos, lo hacía todo correcto. ¿Por qué me hace vivir esto? Job está dudando de Dios. Quizá está pensando que Dios le ha dado la espalda. Y entendemos y vemos que tiene un concepto de la vida y de la muerte totalmente anormal. Porque vemos que Él desea la muerte, pero al mismo tiempo no la busca. Pero lo que sí está sucediendo es que en la situación que Él vive, y que quizás tú a veces, si yo llegamos a concluir, es que dudamos de la justicia de Dios. Job lo está haciendo y dudamos del amor de Dios. Job está dudando de Dios. ¿Valdrá la pena seguir confiando en Dios? ¿Valdrá la pena seguir haciendo sacrificios para Dios? ¿Ven cómo me va? ¿Qué sentido tiene esto? Mis hermanos, en la Biblia no vamos a encontrar nunca la respuesta del por qué o una explicación concreta de por qué sufrimos. Una explicación rotunda de por qué sufrimos. Quizá los momentos de dolor y sufrimiento que atravesamos únicamente los vamos a entender hasta que ya estemos allá en su presencia y le podamos preguntar al Señor, ¿por qué me hiciste vivir esta situación? Pero hay algo que sí debemos entender muy claro, que la Biblia es rotunda al afirmar: Dios nunca nos abandona y que Dios está siempre con nosotros en medio de nuestro sufrimiento, guardando silencio a nuestro lado, sosteniéndonos, ayudándonos. Juan 14:8 que dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A veces tú y yo nos sentimos como si nuestro Padre Celestial nos diera la espalda, pero Él nos asegura categóricamente que no eres un huérfano ni nunca te dejará huérfano. Versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y ante los pechos para que mamasen? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para 100 ruinas, o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas. Porque no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Nuestro segundo encabezado: afrontemos nuestros temores. Vemos a un Job totalmente abatido, manifestando su dolor. Él cree
porque así no tendría que haber enfrentado esta tragedia. ¿Qué tanto te puedes identificar con Job en algún momento de tu vida? Un hombre que una tarde recibió la triste noticia de que lo había perdido todo, a sus hijos, aún a sus sirvientes, y al otro día tiene una terrible enfermedad. Job lo ha perdido, mis hermanos, absolutamente todo. Perdió sus hijos, perdió sus posesiones. Su esposa, ya vimos cómo se puso. Y aparentemente están sus amigos, pero se da cuenta que también van a estar en su contra. Por lo tanto, esta situación también los lleva a perder a sus amigos, porque lo van a acusar, lo van a señalar. Job se quedó sin absolutamente nada. Por eso él piensa, es mejor morir, es mejor no haber nacido. Si no se puede borrar el día en que yo nací, bueno, ya nací, pero ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué me recibieron las rodillas de la partera? ¿Por qué hubo un pecho que me dio de comer cuando nací? ¿Por qué no simplemente morí? Y tú y yo quizás podemos llegar a pensar, creo que estás exagerando, ¿no? Yo sé que es durísimo lo que estás pasando, pero no es para que desees la muerte. Y ahí de repente, ¿no? Nos sale los cristianos y los bíblicos: esfuérzate y sé valiente, ¿no? Así dice la Escritura. Pero sabes, por eso me encanta la palabra de Dios, porque no nos muestra a personas que sean fuertes, inquebrantables. No nos está presentando a un Job que se permanece firme, triunfante ante la adversidad, que el dolor y todo lo que está viviendo no le afecta, porque su fe es inquebrantable, porque él sigue intacto, porque es fuerte, porque Dios lo fortalece. No estamos viendo este cuadro, no vemos a un Job así. La Escritura no nos lo presenta. Estamos viendo a un Job con las emociones a tope, profundamente triste y desesperado. Y Dios no le está diciendo: tú tienes que permanecer firme, tú tienes que soportar toda la adversidad. Es más, tú debes de gozar, debes de sonreír como si estuvieras loco en medio del dolor. Dios no le está pidiendo eso. Dios no le está pidiendo que permanezca insensible a lo que está pasando, que permanezca estoico. Esto lo comento, mis hermanos, porque a veces tú y yo tenemos la idea de que es como debe de permanecer el cristiano, sin ningún tipo de sentimiento. Y quizá podemos estar viendo aquí que el adversario ha ganado, pero no es así. Porque sabes, aquí no se está poniendo a prueba los sentimientos de Job, se está poniendo a prueba la fe de Job. Y en cada momento de dolor y sufrimiento, en nosotros pasa lo mismo. Tus sentimientos no son puestos a prueba, tu fe es la que es puesta a prueba. Y así Dios pone a prueba la fe de Job, para que él pueda constatar y comprobar que todo lo que Job hacía cuando llevaba sacrificios delante de Dios, todo eso era motivado por algo verdadero y profundo y que lo sustentaba, que se llama fe. Pero para poder hacer crecer y mostrar el tamaño de fe que Job tiene, hay que pasar por este discurso de dolor y de agonía. Que así sea, dice el Señor. Job piensa que es mejor la muerte que el sufrimiento que está padeciendo. Y aún Job tiene una mala teología, ¿verdad? Porque lo que él piensa sobre el Seol no es la costumbre hebrea de ese tiempo. El Seol, los hebreos entienden que es el lugar donde es la tumba donde se deposita el cuerpo de una persona que murió, pero también se tiene la idea que es un lugar hacia donde van los muertos. Podríamos entender que más o menos es la idea griega de lo que es la ultratumba. Pero Job aún así no tiene esta idea correcta conforme a lo que los hebreos de ese tiempo sí la tenían. Pero Job termina diciendo: es mejor, ¿verdad? Estar muerto, estar en el Seol, estar en ese momento de tranquilidad
tranquilidad que el Señor nos ofrece que parecer lo que aquí estoy pareciendo. Pero en realidad, el Señor para los hebreos es un lugar donde sí hay cierto sufrimiento, no como el infierno, pero sí hay cierta incomodidad. Aunque Job hubiera tenido la teología correcta, quizás estaría pensando, prefiero sufrir eso a lo que realmente estoy sufriendo. ¿Te has sentido así de mal en algún momento de tu vida? Cuando llegas a pensar, aún en la cárcel quizás estaría mejor, cualquier cosa es mejor de lo que estoy viviendo. Job no tiene una idea correcta sobre el lugar de los muertos, no tiene una teología muy avanzada. Pero él piensa que ahí está todo el mundo, que ahí están inclusive los impíos, y esos van a dejar de perturbar. Dios va a trabajar todo eso, Job. En el versículo 38 estaremos viendo cómo Dios lo empieza a corregir todos estos malos entendimientos que tiene. Aquí lo importante que tú y yo tenemos que ver, que una persona que está a punto, que cree que está agonizando, que piensa que es mejor que morir, a pesar de todo lo negro que él está viendo, jamás pensó en suicidarse. Nunca pasó esa idea por su cabeza. Él pudo haber acabado con su vida si así lo hubiera realmente deseado. Así que lo que nos enseña el libro de Job, al menos hasta esta parte, es que el sufrimiento forma parte de la vida. Nunca debemos de pensar, por muy mal que le estemos pasando, que ahí debe de ser el fin de nuestra vida. Sé que fuera del conflicto nos es muy fácil hablar, pero si hay algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer, es que cuando la estamos pasando mal, vayamos a los brazos de Dios, nos refugiemos ante Dios, y que Dios nos permita no solo consolarnos a través de su palabra, nos permite reflexionar en las cosas que suceden en nuestra vida para poder crecer. Porque es ahí, en los momentos de dolor, de angustia, cuando nosotros buscamos más a Dios, cuando nos interesa saber más de Él, cuando intentamos obedecerlo de mejor manera, de conocer inclusive el propósito de Dios para nuestra vida. Job en este momento está desconfiando de Dios, está desconfiando de la justicia de Dios, está dudando del amor de Dios hacia Él. Pero a pesar de su desconfianza, Él entiende que aquel que le dio la vida es el único que puede quitársela. Job está luchando con los principios fundamentales de la vida y de la muerte. Y sabes, tú y yo hoy lo estamos haciendo y deberíamos de tener algo muy concreto en ese sentido. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué pasaría o qué decidirías si algún día tuvieras que enfrentar una situación como esta? Que hemos conocido, yo creo, casi todas personas que la terminan enfrentando, que tienen un familiar muy enfermo y que a veces el doctor termina diciendo, si tú quieres, lo desconectamos hasta ahí. ¿Qué decidirías tú si tienes que enfrentar en algún momento de tu vida eso? ¿O qué le dirías a los tuyos si tienen que enfrentar esa situación? ¿Qué piensas sobre el tema de la eutanasia? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuándo realmente muere una persona? ¿Cuando el cerebro deja de funcionar? ¿O cuando el corazón deja de latir? ¿Cuándo comienza la vida? ¿En el momento de la concepción? ¿O cuando nace un bebé? ¿Cuál es tu postura ante la inseminación artificial? ¿Cuál es tu postura ante el aborto? El ser humano tiene esa capacidad de decidir quién nace o quién no nace. Son preguntas que quizás tú y yo tenemos que empezar a meditar cuál es nuestra postura. ¿Qué piensa el Señor al respecto? ¿Cómo está confrontando este tipo de situaciones? Tú y yo tenemos la oportunidad hoy de meditar al respecto, de prepararnos por si algún día tenemos que enfrentar este tipo de decisiones. Podemos ver a Job en medio de una catarsis espiritual, pero a pesar de todo lo que está sufriendo,
sufriendo, no se ha olvidado de Dios, tampoco lo ha abandonado. Solo Job está dudando del amor de Dios hacia él y está dudando de que Dios sea realmente justo. Y más adelante, en el capítulo 9, Job podría mencionar que Dios tiene una ventaja sobre él, porque Dios puede ver a Job, pero Job no puede ver a Dios. Todo este tipo de preguntas y de cuestionamientos que Job tiene nos están enseñando que hay una catarsis espiritual. Pero sabes, a veces estas son importantes porque al menos Job y muchos de nosotros, a través de este tipo de catarsis, vamos a encontrar y vamos a empezar a reconstruir nuestra fe sobre espíritu, por algo mucho más firme que simple teología. No estoy diciendo que la teología no sea importante, pero a veces nuestra fe debe descansar en algo más profundo que simple teología. Versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajar y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe para dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues entonces que mi pan viene mi suspiro, antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposando, no obstante, me vino turbación. Último encabezado: eliminemos preguntas que nos roban la paz. Job continúa lamentándose y se pregunta: ¿por qué te permite, Señor, que tenga vida, que tenga luz en medio de esta miseria? ¿Por qué me permites que yo pueda seguir viviendo si no tengo la visión para ver mi camino? Señor, tú me tienes atrapado. Interesante, ¿verdad? Me tienes cercado. Si vemos, no es que Job haya perdido la fe en Dios, sino que piensa que Dios no lo ama, que Dios sí perdió la fe en él. No cree que Dios le ama. Piensa que Dios no lo ama, a pesar de que Job ama a Dios. Y este cerco del cual está hablando aquí Job nos debe recordar en el capítulo 1. ¿Lo recuerdas? El adversario le dice: yo no puedo llegar a Job porque tú lo tienes cercado, lo tienes protegido. No le puedo hacer nada porque tú lo tienes en medio de este cerco. Pero ahora Job piensa por lo contrario, que en lugar de este cerco que sea de bendición, es un cerco que lo tiene atrapado, que no le permite que llegue la ayuda de Dios, que lo tiene cerrado y por lo tanto no puede salir de ahí. Y a veces no somos iguales, hermanos. Dios me tiene protegido, Dios me tiene bendecido, Dios me tiene sin ningún tipo de problema. Señor, siento tu protección, siento tu amor, aleluya, gloria a ti. Bueno, todo va bien, pero cuando las cosas se complican, la protección de Dios entonces se vuelve un cerco que nos llega a pensar: Dios, me tienes encerrado en un sufrimiento que ya no aguanto y no sé para dónde salir porque estoy encerrado, me tienes cercado, no puedo ir a ningún lado. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Será que Dios tiene dos cercos? Y a veces nos protege y a veces tiene otro para encerrarnos y no permitir que salgamos de los momentos difíciles. O el mismo cerco funciona para dos cosas, y cuando Dios quiere nos protege y cuando no nos encierra. O quizá es un solo cerco que solamente Dios utiliza para protegernos, pero que conforme a nuestro estado de ánimo nosotros pensamos lo contrario o pensamos lo que creemos. A veces pensamos que Dios nos tiene cercados porque nos tiene llenos de reglas, que a través de sus reglas no nos permite vivir. Y ahorita los jóvenes salieron a su clase, pero es algo muy común en los jóvenes.
Déjanos vivir. Si tú eres padre, seguramente has escuchado esas palabras. Déjanos experimentar nuestra vida. Déjanos vivir. Queremos disfrutar de la vida como los demás. E ignoran, y nosotros muchas veces también ignoramos que las reglas son para nuestra protección. Solo piensa cómo sería un mundo sin reglas. Que cada quien haga lo que quiera. Que no haya límites. Este mundo sería un caos. Pero sabes, hacia allá va. El hombre no quiere reglas y hacia allá va a destruir todo tipo de reglas. Y sabes, lo único que va a lograr el hombre es autodestruirse. Los jóvenes odian las reglas. Y no entienden y no ven que a veces nuestras reglas son para protegerlos porque les amamos. Es parte de nuestra disciplina. Y padre que ama a su hijo, lo disciplina. Ellos no lo entienden, ellos ven imposición, ellos ven maltrato, ellos ven que los tenemos encerrados y se rebelan muchas veces ante eso. Y no entienden. No ven que es parte de nuestro amor hacia nosotros. De esa misma manera nosotros tenemos que entender que los mandamientos de Dios son para nuestra protección. Así que quiere amargarte la vida. No es que no quiera que disfrutes de una fiesta, es que quiere que vives disfrute. Job está desesperado. No entiende por qué está pasando esta situación. ¿Lo has vivido? ¿Por qué tengo que vivir lo que estoy viviendo? Y siempre es bien difícil encontrar la respuesta. Y aún lo que está viviendo Job, nosotros no sabemos por qué lo está viviendo. Pero si hay algo que debemos de tener claro, es que lo que está viviendo Job lo hará totalmente distinto. Porque si hay algo que vamos a ver, que uno es el Job de toda esta situación, y será otro Job el que salga de esta situación. Será un Job más maduro, un Job con más conocimiento del Señor, un Job con una fe mucho más fortalecida. Lo mismo pasa con nosotros cuando vivimos lo que vivimos. Si tú y yo alcanzamos a ver que después de cruzar los momentos de dolor, los momentos difíciles de nuestra vida, crecemos y maduraremos en fe, en espiritualidad, en el conocimiento de Dios. Solo piensa, ¿qué tenemos al principio del libro de Job? A un hombre de fe, sí. A un hombre altamente bendecido, sí. Pero ¿qué vamos a tener al final del libro de Job? A un hombre con una fe mucho más sólida y doblemente bendecido, que ha crecido en madurez, que ha crecido en el conocimiento de Dios. De palabras había oído de ti, pero ahora te conozco, expresará Job más adelante. En otras palabras, vamos a ver a un mejor hombre y a un hombre doblemente bendecido después del dolor. Pero en este momento tenemos el lamento de Job, preguntándole a Dios, ¿por qué me permites vivir? ¿Por qué me permites continuar si no veo para dónde ir? Yo le podría haber contestado en ese momento, porque quiero que seas un hombre más bendecido, un mejor hombre y mayormente bendecido. Pero Job evidentemente no lo ve, solamente ve una vida muy compleja, con un dolor profundo, con amargura y por ello se queja. Y no solamente eso, ¿sabes? Job nos muestra que antes de que todo esto le empezara a pasar, no tenía una vida que digamos muy feliz, una vida totalmente despreocupada, porque trataba y vivía tratando de evitar los problemas que pudieran surgir. Quizá a eso se refiere de que le ha llegado lo que tanto temía. Él quería evitar los problemas en su familia y Job tomaba las precauciones para ello, al menos en cuanto a su relación de sus hijos con Job, y por eso Job ofrecía sacrificio al Señor para que la relación entre Dios y sus hijos estuviera bien. Mis hermanos, ¿cuál es la preocupación de todo padre? Los que somos papás, ¿cómo están nuestros hijos ante Dios? Yo estoy seguro que si tú pudieras hacer un sacrificio,
cualquiera que fuera lo harías. Pero hoy sabemos que no podemos vivir la fe de nuestros hijos. Y si quieres hacer un verdadero sacrificio por tus hijos, vivir una vida en santidad, muéstrales una fe sólida que crece y que madura. Modélales la fe, que ellos aprendan y vean a un hombre y a una mujer de fe que permanece al lado de Dios en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Si quieres un sacrificio que realizar por tus hijos, eso debes hacer. No piensa que la muerte eliminaría sus preocupaciones, y la muerte le parece un destino muy atractivo. Mis hermanos, la Escritura nos está enseñando que aún las personas de fe pueden caer en una gran depresión y desesperación. ¿Por qué pasamos lo que pasamos? Y aún llegamos nosotros a vivir a momentos de angustia y depresión. Si tú fueras Job, ¿qué estarías pensando en ese momento? ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué pecado estoy pasando? O quizás estarías pensando, Dios es malo, se ha olvidado de mí, mira, yo trabajo para Él y me está pagando mal por bien. O sencillamente estarías pensando, Dios es un Dios débil que no puede detener el mal. ¿Cuál sería? ¿Qué estarías pensando si tú estuvieras en los pies de Job? Job no sabe qué está pasando, solo ve una situación sumamente difícil. Es bueno, sabes, que lo exprese, que pase, que saque todo lo que pasa por su mente. Es algo que tú y yo tenemos que aprender. Es mucho mejor eso, aunque nos señalen y nos critiquen, que mantenerlo dentro de nuestra mente y de nuestra alma, teniendo esa meditación oscura y silenciosa. Es bueno para Job sacar el discurso de esta manera, aunque no sabe que sea de él una tormenta, ¿verdad? Porque él es quien rompió el silencio y ha comenzado una conversación, misma conversación que empezará más adelante sus amigos, y no los va a poder callar. Tú y yo tenemos que tener empatía por Job. Y podríamos recriminarle, ¿no? Su teología, sus conclusiones equivocadas. Y quizás no tendríamos por qué preguntarle, pues no, que mucha fe, pues órale, demuéstralo. ¿Dónde está tu fe, Job? No, mis hermanos, tenemos que aprender a no actuar y así. Si tuviéramos la oportunidad de Job, de estar con Job, solamente abrazarlo y orar por él. Quizá darle unas palabras, confía en Dios. A pesar de que no lo veas, Dios está ahí y Él te va a ayudar a superar ese momento difícil. Y no querer corregirlo en teología, y no querer señalarle su fe, y no querer estarlo criticando. Sencillamente mostrarle amor. No sabemos por qué le está pasando lo que pasó, pero quizá es el Señor que solamente quiere demostrarnos que no todo sufrimiento es un castigo. Y si es así, entonces también tenemos que pensar que no toda bendición es porque hemos hecho bien las cosas. A veces el sufrimiento es porque Dios quiere hacer algo bueno en nosotros. Y a veces las bendiciones que recibimos es para mostrar nuestro corazón y de cómo nos comportamos cuando todo está bien. Porque, mis hermanos, nuestro verdadero corazón sale cuando las cosas están perfectas. En aquel momento cuando creemos que no necesitamos nada de Dios, cuando estamos en abundancia, cuando no tenemos conflictos, ahí sale nuestro corazón. Y entonces empezamos a pensar que no dependemos de Él, que no necesitamos nada de Él. ¿Cómo eres cuando estás viviendo momentos de abundancia, de plenitud, de bendición? ¿Te alejas de Él? No te necesito, Señor, yo puedo solo. O aún en la
Quizá el asunto es mucho más complejo de lo que podemos llegar a entender y a ver. Eso trataremos de irlo respondiendo conforme vayamos avanzando en el libro. Aunque en realidad tú y yo somos más como sus amigos, ¿verdad? Donde tenemos una teología un tanto simplista. Dios es justo, recompensa a los buenos. Dios es justo, castiga a los malos. Pero tú y yo no terminamos por entender lo complejo que es este mundo y lo complejo que es gobernarlo y guiarlo. Dios está en las circunstancias y en las situaciones de 7,000 millones de personas. ¿Sabes lo que es eso? Que Él está ahí interviniendo en la vida de cada persona. Y nosotros tenemos la bendición que a través de su Santo Espíritu esté en nosotros. En el incrédulo está ahí, únicamente viendo todo lo que sucede. Esto nos debe de llevar a entender que es algo sumamente complejo. Y por eso tú y yo tenemos que entender que no todo sufrimiento es malo. Y no toda recompensa es por nuestro buen comportamiento. ¿Lo has considerado algún día? Yo no sé qué vayamos a vivir en el futuro, pero si atravesamos momentos de dolor, oremos, porque tengamos el mismo proceso que Job tiene, y que salgamos de cada situación dolorosa más fuertes y bendecidos por el Señor, y entendiendo que a veces el sufrimiento es menos malo de lo que creemos. Vamos a orar. Padre, temas difíciles para nosotros, Señor. Personas que huimos del sufrimiento. Personas que no queremos sufrir. Personas que no entendemos que el sufrimiento es parte de la vida y que por eso huimos de él. Si tan solo volteáramos a ver a nuestros familiares, a las personas que antecedieron dentro de nuestra descendencia, Padre. Personas que estaban dispuestas a sufrir, dispuestas que entendían mucho mejor que nosotros el sufrimiento. Personas que no huían de él, sencillamente lo aceptaban, lo tomaban y seguían su vida. Señor, ¿será por eso que hoy la tasa de suicidios ha aumentado? Porque somos personas que no sabemos trabajar con el dolor, que no sabemos vivir con el dolor. Oh, mi Señor, ayuda a esta iglesia, Dios, a que pueda entender y a procesar mejor sus momentos de dolor, a confiar en ti, que aún cuando tú nos bendices, Señor, a sentir y seguir entendiendo, gloria a ti por las bendiciones. Pero eso no nos exime de que ya no necesitemos de ti, todo lo contrario. Entender que seguimos necesitando de ti en todo momento. En cada segunda de nuestra vida, estemos bendecidos o estemos pasando dolor, sea cual sea nuestra situación. Porque nuestra fe no se debe de vivir bajo emociones. Nuestra fe no se debe de vivir bajo las circunstancias. Nuestra fe debe de ser madura y por eso, Señor, Pedro nos dice que es de más valor que el oro refinado. Tú nos has dado algo tan valioso que es la fe, Señor, y que la cuidamos a veces tan poco, Padre. La fe vale más que el oro refinado, un gran regalo que tú nos has dado y que lo debemos de atesorar de tal forma. Señor, bendícenos, Dios, al poder crecer en fe, al poder madurar en fe, al poder entender que dependemos de ti en cada segundo y a poder conocer más a ese Dios que permanece fiel en la adversidad, que nos sostiene. Ayúdanos a ser hijos que no señalan al otro con gran facilidad, sino que sencillamente se suman a su dolor. Lloramos con ellos, oramos por ellos y con ellos. Te rogamos, Dios, que a todos nos ayudes a procesar nuestros momentos de dolor. Si es que
sucede. Alabado sea el Señor en el nombre de Jesús.